Hola, mi nombre es María Judith Mero del paralelo B de la materia de bases biológicas. A continuación veremos el origen y estructura del sistema nervioso central. Como la flecha lo indica aquí, se empieza por la fecundación. La fecundación es cuando el óvulo y el espermatozoide impactan. Desde allí empieza a haber una división celular. Esta división celular puede causar anomalías estructurales. Una de ellas es la de lesión del cromosoma número 5, que podemos ver aquí un ejemplo de un paciente que también se denomina pues el síndrome del maullido de gato. Este paciente presenta una microcefalia, también una hipoplasia laringea, que es lo que hace que el llanto del niño se relacione con el maullido de un gato. También presenta un retardo mental. Otros ejemplos de lesión es la de lesión del cromosoma número 16, o también conocida como el Prader-Willi, cuando la lesión del cromosoma es paterna, y cuando la lesión del cromosoma es materna se conoce como el síndrome de Angelman. Aquí podemos ver unas imágenes para relacionarlas y ver sus características. Seguimos con la morulación. La morulación se da en el día número 3, cuando hay más de 32 blastómeros y se crea la mórula. En cuanto a las anomalías, aquí se presentan anomalías numéricas. Unas de ellas pueden ser la anomalía de la trisomía número 21, o también conocida como el síndrome de Down, en donde aquí podemos ver las características del paciente, sus características físicas, mientras que sus características psicológicas pues viene siendo un retardo mental y cardiopatías congénitas, también problemas digestivos, problemas respiratorios muchas veces, pero en eso no nos vamos a adentrar mucho. Y también tenemos acá otro caso a nuestra izquierda, que es la trisomía número 18. Normalmente los pacientes con trisomía número 18 casi no pasan del año de vida, mientras que en la trisomía número 21 pues hemos visto muchos casos exitosos de personas que llevan una vida normal, que llegan a vivir alrededor de los 60 años o más. Continuamos con lo que es la blastulación. La blastulación se da en el día número 3. En el día número 4, cuando se crean las divisiones celulares. Está aquí el trofoblasto, que es lo que se forma alrededor, las células que dan origen a la placenta, mientras que tenemos acá estas células en color celeste, que son el embrioblasto, que da origen al embrión. Todo esto de aquí se llama blastocisto. Continuamos viendo con las trisomías. Tenemos aquí el síndrome de Klinefelter, que es la trisomía cuando hay dos cromosomas X y un cromosoma Y, que esto de aquí surge normalmente en el cromosoma número 23, que es lo que da origen al sexo del bebé. Tenemos aquí sus características. Así como hay trisomías, también hay monosomías. La monosomía es cuando en el cromosoma, sobre todo en el cromosoma número 23, que es la imagen que estamos viendo aquí, que es del síndrome de Turner, pues se da un solo cromosoma. No tiene un par homólogo y viene siendo solo el X. Entonces aquí tenemos un cuadro de una paciente con síndrome de Turner que tiene pues las caderas muy poco pronunciadas. En cambio sus hombros pues están bastante anchos, el busto no se desarrolla y por lo general son muy infértiles. Seguimos con la implantación. La implantación se da en el día 5, donde el citotrofoblasto, que es lo que habíamos visto acá, recorre el cuello uterino y llega hasta el útero, o sea, adhiere a las paredes del tejido conjuntivo del útero. Aquí es donde el trofoblasto emite unas células más que se llaman sincitotrofoblasto, que son las que se van a adherir. También aquí se emana la glándula glucoproteica, que se llama gonadotropina, que es la que evidencia pues en los exámenes que las mujeres están embarazadas. Y bien, continuamos con el siguiente, que es el disco bilaminar. El disco bilaminar es aquí. Vamos a regresar aquí para explicar esto. Aquí donde está el embrioblasto empieza a dividirse, pues las células que están aquí arriba se van a llamar hipoblasto y las que están acá abajo epiblasto. Continuamos con la gastrulación. La gastrulación se da en la semana número 2,
y está muy ligada a lo que es la placa dorsal, que como podemos ver una vez más aquí en el organizador gráfico, la gastrulación está bastante relacionada con la placa dorsal, ya que se forma aquí como una zapatilla. En esta línea primitiva van a emanar unas células que van a dividir el epiblasto y el hipoblasto, quedando así en medio las células, y estas de aquí van a formar el mesodermo, que es lo que estamos viendo aquí en esta imagen de la izquierda. Y entonces el mesodermo va a cambiarle el nombre. El epiblasto ya no se llamará epiblasto, sino que ahora se va a llamar ectodermo, y el hipoblasto va a llamarse endodermo. Cada una de estas tiene una función diferente, las voy a explicar. El ectodermo es lo que genera en sí el sistema nervioso central, mientras que el mesodermo genera huesos y algunos músculos, y el endodermo da origen al sistema digestivo y el sistema respiratorio, para tener muy en claro eso. Bien, aquí el endodermo empieza a hacer una invaginación, y es lo que crea aquí una notocorda. La notocorda es pues donde van a salir unas células llamadas neuroblastos que hacen un proceso, se transforman en neuronas, y es lo que crea la médula espinal. Eso en cuanto a la segunda semana de gestación. Luego tenemos el tubo neural aquí en nuestro organizador gráfico. Y como les estaba explicando, el endodermo hace la invaginación y crea así un tubo neural. El tubo neural se forma en el día 22. En el día 25 se cierra y forma un neuroporo craneal en la parte superior, y en la parte inferior crea un neuroporo caudal. Esto de aquí son las somitas, que son pues parte de las vértebras, que se van a formar después con el paso de la gestación. Bien, otra de las enfermedades que pueden ocurrir aquí en esta etapa, que puede ser una malformación del tubo neural, o cuando no se cierra muy bien el tubo neural, crea pues una enfermedad llamada la espina bífida. En este caso existen dos tipos de espina bífida. Una es la espina bífida oculta, que pues se riega un poco del líquido de la mielina, que muchas veces en este caso no puede afectar mucho la vida del paciente, mientras que la espina bífida quística, como es la imagen que estamos viendo aquí en la parte superior, pues sí crea una anomalía bastante grave en el paciente, ya que imposibilita el caminar y el correr, hace que las personas se queden parapléjicos. Una solución para esto es la operación intrauterina, que se puede dar, pero en países bastante desarrollados. Bueno, a los embriones los sacan del útero, les hacen la operación y los vuelven para que sigan con su gestación. Una recomendación con respecto a estas enfermedades es el consumo del ácido fólico en las madres desde antes del embarazo, pues, y en el estado de gestación también es muy recomendable usar el ácido fólico, consumirlo. Bien, pues continuamos con el organizador gráfico, y tenemos lo que es el encéfalo como última parte de la formación del sistema nervioso central. El encéfalo, que se divide en prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Aquí es donde van a estar los hemisferios cerebrales, que esto se denomina telencéfalo. Y el diencéfalo es donde va a estar las glándulas, la glándula pineal, lo que es el hipotálamo, la hipófisis, incluso los ojos se forman en esta parte. El mesencéfalo, no se divide, pero su función es dar movimiento y estabilidad al cuerpo. Y pues tenemos aquí el rombencéfalo, que se divide en metencéfalo, que es aquí donde está el cerebelo, y el mielencéfalo, que es aquí donde está el bulbo raquídeo.
y esto de acá pues viene siendo la médula espinal. Una de las enfermedades que se pueden causar aquí en esta etapa de la formación del encéfalo y sus partes, pues puede ser la hidrocefalia, que aquí podemos ver una imagen de un niño con hidrocefalia, que es cuando el líquido del bulbo raquídeo pues se obstruye su paso, y entonces eso hace que se creen las hidrocefalias. También otra de las enfermedades es la meningocele, que aquí podemos ver también que es el líquido de la mielina que se queda acumulado en una sola área del cerebro, de la parte de aquí de la cabeza, ¿no? Y así como aquí en la espina bífida, también ocurre en la parte cerebral. Por esto es muy importante la planeación familiar para que no ocurran este tipo de anomalías congénitas que pues hacen que los niños no tengan un desarrollo normal, tengan una vida un poco más complicada. Entonces esta ha sido mi exposición, espero que haya sido de su agrado.